informative webinar about the Global Disability Summit process. This is Buenos the días, first buenas tardes y bienvenidos. Este es primero webinario informativo que vamos a tener hasta el febrero del año que viene y voy a invitar a nuestro equipo de logística para hablarnos de las notas introductorias. Por favor. Alexandra, no te podemos oír. Hola a todos, mi nombre es Alexandra. Yo me voy a encargar de las cosas técnicas de este webinario. Este webinario está grabado y hay subtitulado, interpretación de señas y la interpretación de lenguas de español, francés, portugués, alemán. Si quieren acceder a la interpretación, encuentra el icono del globo abajo de su pantalla. El botón del mundo del globo le va a posibilitar que acceden a la interpretación de diferentes idiomas. Los participantes no tienen la opción de abrir sus micrófonos y vídeos. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbenlo en la bandeja de chat o en la bandeja de preguntas y respuestas. Le rogamos a todos los ponentes que se adjuntan al tiempo y que apagan sus cámaras cuando hablan y enciendan sus cámaras cuando hablas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alexandra. Vamos a empezar nuestro webinario con nuestros ponentes fantásticos. Vamos a introducir a nuestros participantes como componente clave de la cumbre y estoy muy entusiasmada de darle la bienvenida a mi compañera Greta Gamberini, que es la gestora del secretariado de la cumbre de la discapacidad global. Y ella se encarga de las asociaciones, tiene más de 5 años en el desarrollo inclusivo a la discapacidad, ha trabajado en el Foro Internacional Europeo, ADD Internacional y tiene un máster internacional en Derecho. Greta, tú tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Como Rosario ya ha mencionado, este es el primero en las series de webinarios que organiza IDA junto con la cumbre, con el secretariado de la cumbre de discapacidad global, y vamos a eh, tener esos webinarios previamente a la cumbre de la discapacidad global. Yo voy a intentar y proveerles con un marco de trabajo que le va a dar información sobre qué es la cumbre de discapacidad global, por qué es importante y claro, vamos a enfocarnos en los aspectos de la participación de las OPDs y de la participación de OPD en el proceso. Sin cualquier inconveniente, la cumbre de discapacidad global es un mecanismo que quiere avanzar con los derechos y la inclusión de las personas con discapacidades en todo el mundo. Y el objetivo para la cumbre de la discapacidad global de 2025 es utilizar este momento creado por estas reuniones para asegurar que la cooperación de desarrollo internacional se enfoca sobre los derechos de las personas con discapacidad. Eh, hasta el extent donde se necesita, dada la relevancia de los grupos de la población. Si miramos a los ciclos previos de la Cumbre de Discapacidad Global, em,
Hemos tenido la primera cumbre en 2018 en Londres y esto ha sido una inspiración para muchas partes interesadas para pensar críticamente sobre la inclusividad en cuanto a la discapacidad y para refortalecer su compromiso al desarrollo inclusivo a la discapacidad. La siguiente cumbre de discapacidad se ha celebrado en 2022. Se ha organizado virtualmente y el gobierno de Noruega y el gobierno de Ghana han sido coanfitriones. Y mientras podríamos decir que la naturaleza virtual por las restricciones del COVID ha hecho que la cumbre tenga menos impacto em, de la primera, la cumbre todavía ha logrado estresar la importancia de los derechos de discapacidad y también para aplicar una prisma inclusiva a la discapacidad para los que no han recibido suficiente atención. Y estas son dos áreas que han sido prominentes en la cumbre de 2022 junto con el cambio climático. Pasando a 2025 y al siguiente cumbre de discapacidad global, vamos a tenerlo en Berlín en el 2 y 3 de abril y se van a organizar por la IDA como el anfitrión permanente y el gobierno de Alemania y el gobierno de Jordania también. Como ya he mencionado, el objetivo es construir más allá de de los ciclos previos y esta cumbre va a ser muy importante porque esto es un momento en tiempo por tres elementos clave. El primer elemento es el elemento de la propiedad nacional y cuyo objetivo es asegurarse de que los gobiernos llevan la inclusión de discapacidad por fortaleciendo la confianza y la prioridad del movimiento de discapacidad y también por la creación de asociaciones más fuertes entre partes interesadas. El concepto de liderazgo nacional puede verse en las metodologías donde los mecanismos de compromiso han sido remodelados y vamos a oír más sobre eso más tarde. Y nosotros intentamos tener muchos eventos conectados, como son los eventos regionales. Voy a hablar sobre eso en un momento. Y también como este webinario consultativo que vamos a tener más de estos webinarios a continuación. El segundo aspecto es que em, los compromisos tienen que ser concretos y la cumbre de discapacidad está real progress. invitando a enviar plagios, entendiendo y abordando todas las brechas, tanto de las últimas cumbres, pero también mirando hacia el futuro que se necesita hoy en cuanto a la cooperación internacional y el desarrollo inclusivo. José Viera y yo hemos hablado sobre los compromisos vamos a hablar sobre los compromisos más allá hoy, después. Y vamos a oír de dos participantes, de dos representantes de las organizaciones OPDs locales
Y vamos a oír algunas recomendaciones que tienen que ver con el compromiso de las personas con discapacidad en el proceso de compromiso. El tercer aspecto y final es el aspecto de la declaración. La declaración de GDS va a ser un documento político con un objetivo concreto de asegurarse de que la implementación de la Convención de UN sobre los derechos de las personas con discapacidades, con un enfoque especial en una área de la cooperación y el desarrollo internacional. Algunos de los elementos clave de esta declaración incluyen hacer hincapié que la inclusión de discapacidad tiene que ser incluida en todas las actividades y a todos niveles de la cooperación del desarrollo y asegurar que esta cooperación se ve por la perspectiva, por el punto de vista del sur global, pero también tenemos que ver las necesidades concretas del norte global. Entrando un poco sobre los aspectos concretos de la cumbre de la discapacidad global y sobre el enfoque de estos ciclos. En los últimos 2 años, la Alianza Internacional de Discapacidad ha llevado a cabo una serie de consultaciones en todo el mundo que han involucrado muchos grupos diferentes de las personas con discapacidades. Y esas consultas han entendido, han tenido objetivo de entender cuáles son los objetivos y necesidades de las personas con discapacidades y qué es en lo que ellos están interesados de ver en la cumbre. Los resultados de estas consultas se han presentado en un informe hecho por IDA y este informe se ha dado a los coanfitriones para informar sobre sus decisiones, sobre cómo remodelar el programa y los objetivos de la cumbre. On this report, we've identified 4 pillars under which to group different Se han thematic. identificado 4 pilares con diferentes prioridades y, claro, 4 principios que nos guían, que se deben considerar como muy importantes y se deben distribuir por diferentes equipos. Esos principios están promoviendo la igualdad de género, la colección de los datos desagregados, priorizando monetización, priorizando los grupos subrepresentados. Claro, estos principios son muy importantes y 4 pilares también bajo los cuales tenemos como objetivo tener diferentes equipos. Tienen que ver con la no discriminación, igualdad, participación, accesibilidad, situaciones de crisis y de conflicto, y también derechos sociales y económicos. Se basan en las estructuras que acabo de destacar y los coorganizadores están tratando de finalizar una lista de temas de prioridad de lo que se hablará en las sesiones durante la Cumbre Global de Discapacidad. Y claro, para poder
marcar la misión de compromisos. Lo que concierne estos eventos diferentes que se están planificando antes y después de la cumbre global, ¿cuáles son los objetivos de estos eventos? El primer objetivo es eh, hablar, tener una conversación que sea específica para una región, que se ocupe de un tema aparte, de un tema específico. No sería realista decir que cubriríamos todos los importantes aspectos durante estos 2 días, durante la cumbre global. Y realmente estamos tratando de promover algunos eventos regionales y algunos temas antes de la cumbre. Así que todo se de alguna manera puede cubrir con más detalle posible. En este momento tenemos seis cumbres regionales. La semana pasada en Nairobi tuvimos la primera cumbre regional coorganizada por parte de IDA y por parte del Foro Africano de Discapacidad, ah, bajo los auspicios del gobierno de Alemania. Y también vamos a tener la región, una cumbre para Asia y el Pacífico, para el Caribe y América del Norte, para Latinoamérica, para la región del Árabe y una cumbre para Asia Central y para la región de Europa. También en los últimos pasos estamos confirmando esta región de Asia y el Pacífico, y vamos de alguna manera, a hacer que las regiones participen. Por ejemplo, Asia Central, eh, Asia del Sur y del sureste del Asia. Claro, el segundo objetivo de esos eventos también es identificar y abogar por los compromisos que son necesarios, específicamente desde la perspectiva de ciertos contextos regionales. Y finalmente, el último aspecto em, tiene que ver con la promoción de participación de las OPDs, de las organizaciones de personas con discapacidad. Y claro, este punto específico de participación, me gustaría realmente enfatizar que realmente estamos tratando de promover la idea que la participación no es solamente atender la cumbre en Berlín, pero realmente estar incluido en cada fase del ciclo de la Cumbre Global de Discapacidad. Y esto también va desde el apoyo de la planificación de eventos, participando en consultas y webinarios informativos como este que tenemos hoy. Y esto significa también ser panelista, abogar activamente por esos compromisos y finalmente estar de alguna manera incluido en el monitoreo y la evaluación, en esos esfuerzos de monitoreo y evaluación. Rosario, creo que nos estamos quedando sin tiempo y me estoy quedando sin tiempo. Y me gustaría solamente concluir mencionando que estoy muy tengo conciencia que les he dado mucha información. Claro, voy a incluir el correo del secretariado en el chat y voy a eh, añadir un enlace para nuestro newsletter. Cada mes tenemos, y claro, ese newsletter contiene mucha información que yo he mencionado.
que yo he destacado. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Rosario. Muchísimas gracias. Nos ha dado información muy importante. Quiero solamente recordar cuando mencionó la colección de datos desagregados, también promover la igualdad de género y la priorización de grupos subrepresentados, que es muy importante. Esos son los pilares que mencionó, en los que todos estos temas serán seleccionados. Definitivamente una información muy importante, específicamente para aquellos que sean nuevos en este mecanismo. Esta va a ser nuestra tercera cumbre, pero quizás hay gente que no sepa mucho sobre las cumbres anteriores. Gracias, Greta. No sé si tenemos a Sandy ahora y si tenemos que esperar por Sandy. Es que, yo estaba intentando ver por mí misma. Creo que Sally todavía no está con nosotros en este momento. No estoy segura si Alexandra puede ver otra cosa, eh, pero si este es el caso, quizás podemos podemos tener una sesión de preguntas y respuestas y después podemos pasar a otros ponentes. Sí. Podemos tener algunas preguntas, por favor. Pueden escribir, poner sus preguntas en el chat box, escribirlas. Y también pueden levantar la mano y Alexandra me va a decir si hay manos levantadas. Tenemos diferentes idiomas aquí. A veces no es posible levantar la mano porque no tenemos suficientes idiomas. Ahora tenemos español, portugués, alemán, árabe, francés, inglés, así que pueden. ah, Disculpe, Greta. No, veo que hay varias preguntas en eh, la sesión de preguntas y respuestas. Disculpen, no he hecho mi introducción. Eh, Mi nombre es Greta y yo fui responsable, yo soy responsable del secretariado de la Cumbre Global de Discapacidad. eh, en este momento estoy trabajando para la Alianza Internacional de Discapacidad. También no uso diapositivas, solamente he mencionado puntos de mi presentación, pero si les gustaría tener am, el material informativo sobre la cumbre global, eh, tenemos presentaciones previamente hechas y podemos compartir eso con ustedes si quieren, por supuesto. Estaríamos contentos de compartir esto con ustedes. Claro, cómo pueden, por ejemplo, registrarse para un webinario y cómo, bueno, los webinarios y cómo también puede investigar cómo puede asociarse con una OPD en los paneles. Sobre los webinarios hay mucha información. Los webinarios se publican en nuestros newsletters. Es una manera excelente de estar informados sobre estos webinarios porque circulan a través de diferentes listas de correos electrónicos y también se comparten en nuestras redes sociales para poder tener un papel activo en esos webinarios. Claro,
siempre vamos a través de la red de IDA y preguntando a los miembros de IDA por sugerencias. También tenemos algunas nominaciones a través de nuestros canales de correo electrónico con expresiones específicas de interés sobre cómo participar en el proceso, sobre cómo hablar de un tema específico. Así que si quieren tener un papel activo, nos pueden enviar un correo electrónico y nos puede informar. No sé si hay algún mecanismo a un punto de entrada para los niños con discapacidad en diferentes eventos durante la cumbre como tal. La respuesta es no. En este momento no tenemos un mecanismo separado, un punto de entrada para los niños con discapacidad. Ah, Nosotros, claro, somos conscientes de la importancia de incluir también la perspectiva de los niños con discapacidad y de abordar sus derechos y las necesidades a través de todos los eventos que tienen lugar alrededor de la Cumbre Global de Discapacidad. UNICEF ha sido un socio muy activo de la Cumbre Global de Discapacidad a lo largo de los años. Y claro, tenemos esta cuestión en nuestra mente. This question now. We have a question on registration for panels. Tenemos una pregunta para la registración de los paneles y cuándo estas van a abrir y si los ponentes van a recibir algunos fondos para viajar a la cumbre. La respuesta a esta pregunta de momento está finalizada, se está finalizando por los coanfitriones, están finalizando todos los eventos y los planes y no han decidido todavía si el proceso de aplicación va a ser llevado a cabo para los panelistas. Si esto sea el caso, yo preveo que el otoño vamos a abrir una llamada abierta para los ponentes y en ese caso probablemente vamos a tener algunos fondos para los que contribuyan como los ponentes de estos eventos. IDA va a ayudar a 200 de sus miembros para atender la cumbre y nosotros vamos a abrir un proceso de nominación y también vamos a publicar unos criterios claros hasta final de este mes y vamos a invitar también, vamos a abrir una llamada a los representantes, los representantes de los OPDs para representarse y nominar los posibles personas que van a atender esta cumbre. En los casos de las personas que que van a pagar su participación por su propia cuenta, vamos a tener un enlace de registración en el sitio de GDS y vamos a divulgar la información por nuestros canales. Yo creo que ya he mencionado esto. Rosario, por favor, dime
cuánto tiempo me ha quedado y como tenemos muchas preguntas, voy por la lista y respondo si hay algún punto donde quieren que donde quieran que me detengo, voy a hacerlo y si no me da tiempo, voy a responderlo después. No sé si John se está uniendo a esta reunión también, pero no sé si está aquí. Y si él no está aquí, a lo mejor podemos continuar con las preguntas. Sí, muchas gracias, Rosario. No veo a José todavía, así que podemos responder una que otra pregunta más mientras le esperamos. Otra pregunta trata de los datos y los edificios, los platós, los recintos de la GDS. De momento tenemos solamente para la cumbre europea. Sabemos que va a ser celebrada el 6 de diciembre y la cumbre regional en Asia, en Amán, el 13 y 14 de noviembre. Y en América del Norte y la región caribeña la vamos a tener virtualmente celebrada a finales de enero. Estamos finalizando con la data. Todavía no tenemos una confirmación sobre un recinto o data sobre la región de Asia-Pacífico y también para la cumbre regional de Latinoamérica tampoco tenemos la data prevista. Otra pregunta que habla sobre el enfoque, si el enfoque será solamente en el desarrollo internacional o si esto va a ser un evento global que involucrará la implementación a niveles nacionales en un concepto más amplio del desarrollo inclusivo. Si yo entiendo la pregunta correctamente, esto, los dos serán el caso, como ya he mencionado, uno de los objetivos principales de uno de los coanfitriones es de promover la participación nacional y también abordar las brechas a nivel nacional y regional. Y también la GDS en Berlín va a enfocarse en los esfuerzos globales en términos de paneles y debates. Otra pregunta trata sobre cómo podemos llegar a ser involucrados en los paneles y los debates. Yo creo que ya he respondido a eso. Vamos a mover a la siguiente pregunta. Tenemos una pregunta sobre la declaración de GDS, quién la prepara y si la sociedad y si el foro de la sociedad civil va a tener un papel en contribución a ella. Pues la declaración de GDS se está llevando a cabo eh, por un grupo de trabajo elegido por los coanfitriones. Se han elegido por IDA, gobierno de Alemania y el gobierno de Jordania. Nosotros de momento estamos debatiendo, conversando y en los finales pasos de un borrador, de un primer borrador y em, mm, pretendemos que esto sea un documento político muy fuerte, pero esto depende de la negociación y esperamos que será denominado y signado por los gobiernos. Claro, la declaración va a ser informada por documentos diferentes. La semana pasada en la cumbre africana hemos empezado a trabajar en un documento que se va a enviar a los anfitriones para que ellos puedan tomarlo en
consideración en el proceso de hacer el borrador de esta declaración. Nosotros esperamos que lo mismo va para el foro de la sociedad civil y que también esto va para las cumbres regionales diferentes que se están llevando a cabo. Rosario, voy a responder unas cuantas preguntas más porque veo que José está intentando a conectar, así que no sé si Alexandra nos puede ayudar mientras yo respondo a las preguntas. No sé si Alexandra puede ver y asegurarse de que José puede entrar a la reunión propiamente. O a lo mejor Greta, si alguien quiere levantar la mano y preguntar alguna cosa, no sé si queremos preguntar a alguien o no sé si hay alguien interesado en hacer 2 o 3 preguntas. Sí, gracias Rosario. Yo veo una Pedro Vargela Carvalho. And I Pedro think Vargela Carvalho y creo que vamos a necesitar a Alexandra para darle la palabra. Sure, I'm giving the He will be Pedro. speaking in Portuguese because Él va a hablar en portugués. I have give the permission to Antonio Pedro to talk. He needs to unmute himself. Okay, could you please unmute yourself, Antonio? Now you have permission to talk. Unmute Ahora yourself. tienes el permiso de hablar. Enciende tu micrófono y puede continuar con tu pregunta. Muito boa tarde. Eu estava à espera da Buenas tardes. tradução em português do Rosário, th- uma there's- dificuldade okay, com inglês. Estaba esperando Estou para la interpretación de portugués. Tengo problema Portuguese para interpretation. seguir. Alexandra, could you please see that? Because Alejandra, ¿puedes ver si esta persona puede acceder a la interpretación en portugués? Sí, tenemos la interpretación en portugués y está funcionando bien. Él tiene que encender el canal de inglés. Antonio, tienes que cambiar del canal para hablar en portugués. Tiene que buscar portugués y después cambiar desde portugués, seleccionarlo. Tá bom, eu vou pesquisar aqui e tentar conseguir. Muito obrigado. Voy a intentar hacerlo. Muchísimas gracias. Ahora que tenemos a José con nosotros, vamos a continuar con nuestra sesión siguiente sobre los compromisos. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de los procesos. Aquí tenemos a José Vieira, el director ejecutivo de IDA. José tiene más de 20 años en la abogacía de discapacidad. Él es oficial de la Unión Bly y ahora está el manager operacional de IDA. José, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días a todos y espero que todos me pueden oír bien y pido disculpas si mi conexión no está tan estable y si mi fondo no está el más adecuado. Muchísimas gracias Speaking to all of you today. de hablarles a todos hoy por parte de el secretariado de el desarrollo global y la IDA. Es mi honor estar en este webinario y me encantaría compartir con ustedes unas reflexiones en cuanto a los compromisos de la cumbre global y
claramente la cumbre global de discapacidad tiene tiene una oportunidad de crear el espacio donde todos podemos juntarnos y debatir el inclusive development, and in particular the implementation of Article del desarrollo y especialmente del artículo 32 y el artículo 19 el artículo 11 de CDPZ, pero también esto será un encuentro informal de las partes interesadas, lo que se puede instrumentalizar por los compromisos de la discapacidad global. Y la idea es de avanzar la implementación de la convención y todo su artículo para invertir más allá en la inclusión de desarrollo. Sabemos que CDPD es un instrumento clave y que hay suficientes obligaciones para asegurar que estamos incluidos en la sociedad, pero si se trata de de las inversiones para obtener los estándares. Esta organización se ha fundado por la rama en Reino Unido y ahora los gobiernos de Alemania y Jordania crear un sistema donde las partes interesadas pueden enviar diferentes compromisos. Pero claramente si miramos a las primeras dos cumbres, podemos entender que la primera ocasión era la oportunidad de crear un momento para emprender los debates sobre cómo hacer el desarrollo internacional más inclusivo. Y hemos visto una iniciativa concreta, pero necesitamos más gobiernos que van a llevar a cabo esta inclusión. Y si vemos la segunda cumbre de discapacidad global, esto ha sido también un evento muy importante porque también en la pandemia de COVID hemos logrado que la agenda de la discapacidad global sigue a flote. Hemos tenido una inversión significante por todos tres coanfitriones que han entendido qué es lo que nosotros queremos agradecer por los compromisos y el sistema de compromisos de GDS. Y como un resultado de esta discusión, en 2025 vamos a tener unos compromisos mesurables. Vamos a definir las medidas para trazar el éxito. También tenemos unos compromisos con un impacto fuerte y por eso creo en los impactos que nosotros podemos utilizar para cambiar las vidas de nuestros miembros y la mejor cosa para ilustrar eso es el eslogan nada sobre nosotros y nosotros, que se puede complementar con por nosotros y para nosotros, y donde hablaremos sobre los compromisos que se están llevando a cabo por las OPDs y organizaciones que han hecho un impacto significativo. También muy bien ver un compromiso político, pero si este
no se apoya por el sistema, ese impacto llega a ser muy bajo. Así que si queremos tener compromisos financieros también, y como último, también se trata sobre cómo vamos a llevar a cabo estos compromisos y estamos promoviendo esto basado en la solidaridad, asociaciones que son unos instrumentos para materializar estos compromisos. Y nosotros queremos unos compromisos que se están llevando a cabo en una asociación, y vamos a ir más allá y crear este concepto de asilo. Hemos visto un ciclo de 2 años o de 3 años, preparación, la cumbre y implementación de las decisiones del cumbre. Y en ese contexto, nosotros entendemos que nosotros tenemos que trabajar en diferentes frentes. Nosotros deberíamos decir claramente qué es lo que nosotros queremos, cuáles son las áreas donde nosotros queremos comprometernos, participar en las reuniones internacionales donde los cumbres se están llevando a cabo y celebrando. También tenemos cumbres locales donde podemos participar, y en otras regiones del mundo, como son la región africana. Y el último componente es decirnos que esos compromisos van a estar listos para la cumbre en Berlín en 2025. Nosotros entendemos que la cumbre, que tenemos que trabajar mucho más en el cumbre, pero también es importante tener un compromiso si queremos llegar a cualquier nivel. Muchísimas gracias. Thank you so much, Jose, for talking about what are commitments and why they are important. And now we are going to hear from our OPDs. Muchísimas gracias, José. Ahora vamos a ver, vamos a escuchar un poco sobre nuestras OPDs, porque queremos saber cuál es su perspectiva, cuál es la parte clave de poner la abogacía en la acción. Marino Steff, la doctora Marino Steff es nuestro siguiente ponente. También es una muy buena amiga. Ha trabajado mucho en el Foro Europeo de Discapacidad, y nos gustaría oír un poco más de usted. Hola, Rosario. Muchísimas gracias por esta introducción. Creo que ya son 10 años, ya llevamos 10 años trabajando, y que llevamos 10 años que nos conocemos, hace 10 años que nos conocimos. Es realmente se siente bien estar aquí, y gracias al secretariado de la Cumbre Global de Discapacidad por invitarme. Quiero compartir mi presentación en PowerPoint. No sé si pueden verla. Sí, podemos. Gracias. Muchísimas gracias. Yo soy gestora internacional de corporación dentro del Foro Europeo de Discapacidad, y me invitaron para hablar sobre mi trabajo alrededor de la cumbre y también sobre los compromisos. Pero antes de seguir, me gustaría introducir
el Foro Europeo de Discapacidad. Somos una organización con personas con discapacidad. Somos una organización, una OPD que cuenta con 112 miembros a través de Europa. Y eh, trabajamos en diferentes temas de la salud, el transporte, la accesibilidad, etcétera. Nos enfocamos también en los derechos humanos, en la cooperación internacional, en el clima, también en la acción humanitaria y también la reducción de riesgo de desastres. También el secretariado de la Cumbre Global de Discapacidad nos dijo de organizar una cumbre de discapacidad, em, una versión abierta en Europa y Asia Central. Y lo hicimos en 2022. Fue la primera edición en línea. Fue bastante exitosa la cumbre que abarcó a unas 1,000 personas que se registraron en línea y organizamos también la segunda edición que estamos haciendo con el Consejo Alemán de Discapacidad. Como mencionó Greta, ese sería el 6 de diciembre en Berlín. Unos 500 participantes se esperan. Pero también seremos capaces de registrarnos en línea. El objetivo es de hablar sobre la acción humanitaria, em, lo que tenemos en Europa y en Asia Central. Tenemos muchos donantes, como por ejemplo la Unión Europea, Alemania, el Reino Unido. También tenemos un movimiento de la discapacidad en Asia Central. Necesitamos más apoyo para este movimiento. Nos enfocamos en dos aspectos de la cumbre, en la cooperación internacional, en la acción humanitaria y también tocamos los temas como el clima, Ucrania, refugiados, etcétera. Y la cumbre original está organizada y tendrá lugar simplemente a través de la cooperación y colaboración con otras OPDs y con la Organización de Sociedad Civil. Y también nuestro marco que nos sirve de guía. Como mencioné anteriormente, lo que es importante es entender que esta cumbre global, tanto como la cumbre regional, no es solamente un evento, realmente es un proceso para capitalizar la implementación y el monitoreo de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Así que las partes interesadas se invitan para hacer estos compromisos. Y muchas veces me preguntan qué se sobreentiende por compromiso. Claro, son promesas, son promesas prácticamente. Eso es lo que a mí me gusta decir cuando hablo con la gente. Promesas para avanzar en el tema de los derechos de personas con discapacidad. Em, en el Foro Europeo tenemos ese trabajo, trabajamos 3 años en esto. Bueno, en primer año se enfoca en la abogacía regional, abogar para hacer compromisos. La segunda área eh, se relaciona con la construcción de capacidades, apoyamos a nuestros miembros y finalmente la tercera área de trabajo está relacionada con para levantar la conciencia y la comunicación, donde promovemos las cumbre global de discapacidad y donde destacamos la importancia de estas promesas de compromisos. En 2018, cuando tuvo lugar la primera cumbre de discapacidad, realmente notamos en este momento que la Unión Europea no hizo ningunos compromisos, ningunas promesas. Fue algo como un proceso nuevo, pero
En la en la segunda cumbre global de discapacidad en 2022, vimos que la Unión Europea realmente empezó a estar incluida en el proceso alrededor de la cumbre global de discapacidad, y la Unión Europea en realidad hizo 16 compromisos y se enfocan en la educación inclusiva, el conflicto, en la crisis, la salud, protección social, el alineamiento con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo extraje 2 de los 16 compromisos. Uno es para la Comisión, para que la Comisión Europea le dé 5 millones de euros como alianza con la ONU para ayudar a las personas con discapacidad. Y esto se realizó. Fue excelente ver este apoyo por parte de la Unión Europea. Y el segundo compromiso está relacionado con las noticias del marcador para ver cómo un proyecto por parte de diferentes Estados miembros incluye a las personas con discapacidad. Y lo que vimos es que la Unión Europea empezó realmente a tener más proyecto de la inclusión de la discapacidad. En 2018, 2 personas de ese proyecto en la acción global fueron como incluidos, fueron personas. 2 proyectos incluían las personas con discapacidad también. ¿Qué vamos a hacer en el Foro Europeo de Discapacidad? Es analizar los compromisos, los 16 compromisos, y ver cómo se implementan, si tiene éxito eso, si hay algún progreso, etcétera. Y lo que vamos a hacer es que vamos a enviar algunas sugerencias de compromisos a la Unión Europea. Para darle un ejemplo, le estamos preguntando a la Unión Europea para que tenga un plan de acción de la discapacidad, y que incluya ese plan dentro de la acción global. Por ejemplo, la Unión Europea tiene el plan de acción de la discapacidad para la juventud. Se llama el Plan de Acción para la Juventud, y también otro que tiene que ver con el género, pero no es el caso cuando se trata de la discapacidad, y vamos a luchar por eso. Ahora sí, regreso a la segunda área del trabajo que está relacionada con la construcción de capacidades. Puedo explicar que, por ejemplo, tuvimos algunos talleres de consulta que simplemente con el objetivo de identificar los diferentes temas que se usarán si quieren por ejemplo, a nivel regional, a nivel regional. También para levantar la conciencia sobre los compromisos, etcétera. Y también voy a publicar como unas herramientas para hacerlo. Puedo poner el enlace en el chat más tarde. Pero en cuanto a las herramientas, yo puse en la diapositiva lo que de alguna manera resume esta presentación. Si quieren participar en estos compromisos, el primer paso es tratar de identificar qué ministerio se ocupa de eso en sus países. Pueden enviarles un correo electrónico para solicitar una reunión. Pueden presentar sus prioridades, hacer recomendaciones sobre los compromisos que quieren ver. También sugerimos participar con otros grupos, interactuar con
grupos de mujeres, grupos de jóvenes. Quizás sea interesante abogar todos juntos. Y es lo que José estaba hablando. Estaba hablando de la asociación que sería importante tener. Y la última que oí aquí es también una posibilidad de contactar a los miembros de sus parlamentos nacionales. Eso es lo que estamos haciendo ahora en este Foro Europeo de Discapacidad. También tenemos nuevos miembros del Parlamento Europeo. Y esta semana les estamos enviando estas herramientas para diferentes grupos trabajando en diferentes temas. Am, También la última cosa de la que me gustaría hablar es el trabajo que estamos haciendo en el tema de levantar la conciencia. Tenemos nuestro sitio web que está actualizado. Tenemos las noticias sobre la acción global, donde podemos ver las últimas noticias. También tenemos una encuesta en diferentes idiomas que sea fácil, claro. En esta diapositiva es la imagen de la primera consulta que tuvimos. Increíbles personas que sonríen. Y nosotros trabajamos juntos, claro, y trabajamos juntos para hablando de diferentes temas que vamos a tener para la cumbre regional. Esto es todo de mi parte. Gracias. Si tienen algunas preguntas, claro, estoy a su disposición. Gracias por esta palabra clave, asociación. Si queremos hacer la inclusión de la discapacidad, tenemos que trabajar en socios con otras organizaciones. Marion, ahora vamos a oír de Henry Murillo Salazar, que aboga por los derechos humanos. Él es el usuario de la silla de ruedas que sobrevivió a un conflicto en Colombia y él aboga por las personas con discapacidad, coordina y lidera una OPD en Colombia que juega un papel muy importante y también levanta la conciencia sobre diferentes temas. También tiene un informe que se hizo junto con la organización gubernamental. También era líder de ese informe. Nos hablará un poco más sobre la reflexión, cómo sería la situación ideal cuando los OPD pueden participar en compromisos de monitoreo. Henry puede comenzar. Gracias, Rosario. Muy buenos días para todos. Un saludo desde Colombia. Bienvenido y muy contento de estar en este espacio con todos ustedes. Es un espacio que nos permite participar y también reflexionar sobre el movimiento global de personas con discapacidad. Entonces, tenemos nosotros que la acción es a tener un llamado para actuar desde las organizaciones de personas con discapacidad. Si bien es cierto, la cumbre global tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y se establecieron unos logros específicos como eliminar las barreras, tanto actitudinales, físicas, legales, sociales y de otro tipo que impiden la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a los demás en nuestra sociedad. También se estableció fortalecer las capacidades, en este caso las capacidades en educación, en salud, accesibilidad, nivel de vida adecuado, entre otros.
También se esperó promover la inclusión, fomentándola desde los ámbitos de la vida diaria, como educación, empleo y la participación en la vida política y pública. Y buscó también visibilizar la discapacidad desde la diversidad de las discapacidades, promover el respeto por los derechos de las personas con discapacidad y finalmente se generaron unos compromisos que reúnen a gobiernos, a organizaciones y a personas con discapacidad para generar como tal unos compromisos completos y acciones específicas que mejoren las vidas de las personas con discapacidad. Y es acá donde como personas con discapacidad y como organizaciones estamos llamados a, primero, participar en la vida política y pública, tomando como base el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Segundo, a realizar seguimiento a los compromisos establecidos por los gobiernos, por el sector privado y por las organizaciones de la sociedad civil. Es así como en la primera cumbre global se establecieron 968 compromisos junto con la firma del capítulo para el cambio. Y en 2022 se establecieron 1.412 compromisos, donde aumentó también la participación de personas con discapacidad en el mundo, que eso pues, nos posiciona a las personas con discapacidad y a las organizaciones con discapacidad, de personas con discapacidad en el mundo. Pero acá es donde estamos llamados primero a participar como sujetos activos en la construcción de planes de desarrollo locales, regionales, nacionales. Y me voy a detener acá un momento porque si participamos como sujetos activos en estos planes de desarrollo, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, vemos cómo se construye a espaldas prácticamente de las personas con discapacidad, desconociendo que desde nosotros como personas con discapacidad podemos hacer aportes a la construcción de ciudades y comunidades inclusivas y sostenibles. Ese es el primer paso, el primer llamado, es a participar como sujetos activos, porque antes habíamos estado participando solo como objeto de esa construcción del desarrollo en nuestros territorios. Segundo, es también muy importante a revisar los presupuestos destinados a la población con discapacidad y a generar diálogos para aumentar los presupuestos inclusivos, porque sin presupuesto difícilmente vamos a poder tener planes, programas y proyectos que impacten la vida de las personas con discapacidad. Tercero, que es muy importante, a participar en la elaboración de las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos, que cuente con responsables, corresponsables y presupuesto. Estas políticas públicas, por lo general, en nuestra región, no son de tanto agrado, y no son de tanto agrado sobre todo cuando se implica garantía de derechos humanos, pero adicional cuando los gobernantes tienen que disponer presupuesto para políticas públicas de la población con discapacidad y que esta política pública genere realmente un impacto y un cambio en la vida de las personas con discapacidad. Como cuarto punto está realizar el seguimiento a los planes nacionales, regionales y locales de discapacidad. Esto implica que las personas con discapacidad y nuestras organizaciones no solo nos quedemos en la participación, la construcción, sino realizar ese seguimiento a esos planes nacionales, regionales y locales de discapacidad, tomando como base nuestro mandato de la Convención
nada sobre nosotros sin nosotros, que implica participar, construir, realizar seguimiento y evaluación permanente a las acciones adelantadas por los gobiernos, por el sector privado y a revisar también dentro de nuestras organizaciones cómo estas acciones que se adelantan por los gobiernos, si realmente nos están llevando a construir sociedades más justas y equitativas. Es por eso que la cumbre global se convierte también en ese escenario que da una línea técnica y que establece compromisos que requieren, sin lugar a duda, que las organizaciones de personas con discapacidad pasemos de esa omisión a la acción. Ese es nuestro llamado en esta mañana desde la experiencia y la vivencia también de personas con discapacidad y de las organizaciones de personas con discapacidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Rosario. Quedo atento a cualquier pregunta. Thank you so much, Henry, for doing this call to action, especially for OPDs, call to be more engaged in different commitments, in different action plans of the government's public policy. Definitely, it's very important to have this view of OPDs in Latin America and in other regions as well. Es muy importante tener esta vista de las OPDs en todas las OPDs. Antes de ir a la pausa, porque necesitamos una pausa para los intérpretes, me encantaría saber, no sé si, Alexandra, si hay alguna pregunta para Mario en el chat. Rosario, es Greta. Hay unas preguntas que estoy intentando responder y voy a coleccionarlos y escribir las respuestas y enviarlas. Respuestas, no sé si a lo mejor podemos. Tenemos a Carmen Rafik y después a Luis Alanzayangues, que pueden hablar. Alexandra, ¿puedes revisar si ellos pueden hablar, si sus micrófonos no son encendidos? Hola, ¿me pueden oír? Sí, podemos oírle. Buenas tardes, this is Donald Oshiet hablando. Gracias por la oportunidad. Yo vengo del County Kerry y mi compañero de County Leash. Yo he oído unas referencias a compromisos financieros y esto no es un lugar donde deberíamos estar, y como una persona que ha hablado en los medios y en el Parlamento, sin gestoría legal en el sistema cívico, mucho de esto es disturbante. Les daré algunos ejemplos. Recientemente, en junio, 410 personas están impactados por las dolencias raras, y el Departamento de la Protección Social no ha tenido ninguna vista en cuanto a las personas con discapacidad, y nosotros no necesitamos una conferencia global. Necesitamos urgentemente EGM, necesitamos un líder a nivel europeo. Necesitamos liderar a las entidades, así que si alguien
viene a vuestra puerta, usted necesita entenderlo, hacerlo ser cohesionado. Yo tengo mucho aprecio para las personas que han sido confinados en las casas. Y yo he pasado 10 años esperando para los médicos biológicos y yo podría continuar más allá. Esto era una referencia al aspecto de género que tiene que ser abordado muy rápidamente. Hay una referencia a la priorización en Europa y en Irlanda por expendituras sin precedentes y los gastos. Yo he visto muchas necesidades que han sido priorizados antes de las necesidades de las personas con discapacidades. Alguien habló sobre las priorizaciones de... Pido disculpas, pido disculpas. Tenemos también dar la oportunidad a otros ponentes. ¿Puedo responder brevemente? ¿Puedo decir una cosa sobre los derechos civiles? Otra cosa en términos de integración, necesitamos integración sobre sobre la locación, sobre el alojamiento, sobre el tráfico y no hemos avanzado. Pido disculpas, pero tenemos que pasar al siguiente ponente. Pido disculpas porque nosotros queremos oír todos sus problemas, pero no tenemos mucho tiempo porque tenemos proveedores de servicios y por eso no podemos oírle del todo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Bueno, creo que Greta también ha mencionado eso. Sí, tenemos a Luis Almanzayán, si Alejandra le puede dar la palabra. No sé si es posible hacer la pregunta en 15 o 20 segundos porque tenemos que hacer también la pausa y vamos muy avanzados del tiempo. No veo a Luis. Ahora está en el chat. Luis, tienes la palabra. Y por favor, mantente adherido a la pregunta y hazla en unos 15 o 20 segundos en máximo para respetar el tiempo. Gracias. ¿Su micrófono está apagado, Alexandra? Sí, su micrófono está apagado. A lo mejor él tiene problema con su ordenador o con su conexión. O bueno, a lo mejor podemos volver a Lucas después de la pausa o después del siguiente ponente. Bueno, Luis, ¿te podemos oír? ¿Estás ahí? ¿No? Luis, ¿estás ahí? No. Creo que él está hablando, pero no le podemos oír. Luis, ¿estás mutado? ¿No puedes hablar? No te puedo oír. Luis. Su micrófono está apagado, está mutado. Bueno, ahora creo que podemos hacer una pausa de 10 minutos. También los intérpretes, si quieren tomar un café,
y volvemos al webinario en 10 minutos. Muchas gracias. Vamos a volver en 10 minutos. At 9:32. Okay. See you. Muchas gracias. Nos vemos en 10 minutos.
We are going back to the webinar, I think, after our break. I hope everybody is here. Volviendo al webinario después de la pausa, espero que todos estén aquí. Yo sé que hemos tenido diferentes preguntas al comienzo de esta sesión sobre el foro de la sociedad civil. Yo creo que esta es la sesión en la que nosotros vamos a hablar más sobre estos problemas y sobre el grupo de referencia de sociedad civil. Me encantaría darles la bienvenida de nuevo y darle la bienvenida a nuestro ponente siguiente, que nos va a dar las informaciones, que nos va a dar cosas importantes sobre la cumbre. María Victoria Thunberg, la asesora que vive en Alemania, que aboga para los derechos de las personas con discapacidad en Alemania, y ella tiene una experiencia extensa en abogacía y en los problemas de derechos humanos. María, bienvenida, tiene la palabra. Yo voy a hablar en inglés, si les parece bien. Estoy muy emocionada de estar aquí. Voy a darles un breve resumen de lo que nosotros trabajamos en el grupo de referencia de Sociedad Global, y voy a darles una expresión de física de mí. Yo tengo yo tengo pelo rizado, soy pelirroja y llevo un saco blanco, y bueno, ahora voy a hablarles sobre el grupo de referencias. Muchísimas gracias, me han introducido ya. Para mí, es importante decir que mi compañera Dinara, que debería estar aquí, pero ella está en sus vacaciones, y ella es una figura muy importante en el movimiento de los derechos de los discapacitados. Y ella ha sido desde el comienzo de 1980, y ella también tiene mucho contexto con los OPDs en el trabajo, y con mi organización y de nuestra organización somos miembros de People's International. La organización por la que yo y Dina trabajamos es una OPD, y esto es muy importante para nosotros, para decir. Nosotros somos parte del grupo de referencia de la sociedad civil. Y este grupo, ¿qué es lo que hace? Pues nosotros preparamos el foro de sociedad civil que va a ser celebrado el 1 de abril en Berlín. Yo vivo en Berlín también, y el foro de sociedad civil debe proveer la participación de las personas con discapacidad y sus OPDs y sus familias. Así que esto es muy importante que sepamos. Y la sociedad civil, el foro en 2022, ha organizado la cumbre, donde hemos tenido más de 2,000 participantes, y espero que en Berlín vamos a tener un número tal. Así que espero que van a poder entrar en línea o presentarse en vivo. Nosotros cubrimos los problemas de momento y problemas de implementación de CDPD. Vamos a tener preparada una declaración por parte nuestra de hacer los compromisos tan serios y ambiciosos, y que sean tan significativos en la medida que sea posible. Nosotros no necesitamos una decoración, como ya hemos oído, sino necesitamos tomar acción en nuestras manos, y nada nos va a ayudar más que tomar la acción en nuestras manos. Lo que nosotros hacemos en nuestro grupo, el grupo referencia, nosotros somos como un grupo democrático
que se respeta por todos en el grupo y eso es lo que yo aprecio mucho. Nosotros nos reunimos mucho en el grupo y nos actualizamos sobre el proceso de la organización de la cumbre global y las precumbres y hacemos algunos comentarios y nos aseguramos que las OPDs toman el liderazgo en sus manos y de que se de que se oigan las voces de las OPDs del todo el mundo. Y nosotros tratamos de asegurarnos de que todo va en línea con con las convenciones, tanto en el norte global como en el sur global. Les puedo asegurar que el gobierno alemán se ha investido mucho en este trabajo y en esta ocasión y tenemos muchos problemas que tenemos que mover más allá para las personas con discapacidad. Como ya he dicho, la buena cosa de este grupo es que las preguntas y todo podemos compartir con nuestros compañeros de IDA. Si tenemos alguna incertidumbre, y IDA está intercambiando mucha información con nosotros para la organización de la cumbre. También uno de los socios muy importantes es el Foro Europeo de la Discapacidad, IDA, IDDC, representado por Marquil, y después de las organizaciones de las personas con discapacidades, cuyo representante es Sader Suleiman, después la organización Jordania, y para los OPDs de Alemania, Dean Radke y yo, y nosotros hablamos y trabajamos en nuestra organización, pero hablamos por parte de del conjunto alemán de los OPDs. Tenemos también cooperación con los ONGs, Humanitarian Inclusion, Handicapped International y CBM Alemania. Nuestros planes de momento incluyen que a finales de noviembre tenemos que definir el trabajo y definir el programa quiere decir encontrar, finalizar paneles, encontrar ponentes, y es muy importante para mí decir que nuestro enfoque siempre en los aspectos interseccionales. Hablamos sobre los derechos de los niños, sobre los derechos de la mujer, y esto es algo que nosotros tenemos siempre en nuestra mente. Y también nos enfocamos en las necesidades de las personas con discapacidad y también pensamos mucho en la accesibilidad del evento. Tenemos acomodación también, y después de definir el programa, vamos a crear y finalizar la declaración de la sociedad civil. Y para hacer una conclusión, solamente quería mencionar algunas notas y algunos datos importantes. IDA ha preparado un cuestionario que debería presentar sus vistas en lo que el grupo de referencia IDA debería enfocarse, y hemos enviado unos enlaces para que puedan rellenar el cuestionario. Y esto es eso, solamente quería decir, aparte del foro de la sociedad civil, yo también estoy trabajando en la OPD local aquí en Alemania, y si tienen alguna pregunta o si quieren contactar con una OPD Alemania, yo voy a escribir mi información de contacto para que me escriben sus correos electrónicos y para que entremos en contacto.
nosotros buscamos las personas para compartir contactos. Ahí no tengan miedo. Yo hablo varios idiomas y si quieren ponerse en contacto conmigo, solamente escriben. Muchísimas gracias, María Victoria. Muchísimas gracias por también hablar en idiomas diferentes, porque tenemos personas de todo el mundo. Muchas gracias. Sé que tienen muchas preguntas y sería bien si podrían ponerlos en chat para poder responderlos después. Have learned a lot about Civil Society Forum, but I am sure that there are a lot of questions there that you want to raise. Now we are going to move to our last Ahora part. vamos a pasar a la última parte de nuestro webinario de hoy. En vez de que usted pongan preguntas, a nosotros nos gustaría hacerles dos preguntas. Después de todo lo que han oído sobre los compromisos, el foro de la sociedad civil, sobre sobre otras cosas, hay dos preguntas que me gustaría hacer ahora. La primera es, ¿cómo piensan, de qué manera el foro de la sociedad civil, cómo puede influir en la cumbre global de discapacidad? Así que, ¿cómo puede influir el proceso en su totalidad? Pueden escribir en el chat o quizás dos personas podrían responder a esta pregunta. Y Greta también está poniendo el enlace del foro de la sociedad civil. Es una encuesta y puede responder a estas preguntas de la encuesta sobre los temas para la cumbre global de discapacidad. Greta, no, gracias, Rosario, muchas gracias. Yo estoy monitoreando el chat box en el caso de que surjan las preguntas y claro, las respuestas relacionadas con su pregunta y claro, el enlace hacia la encuesta en el chat box también. Y voy a escribir en diferentes idiomas para todo el mundo. No sé si Henry quiere responder a esta pregunta. No sé si Otto puede empezar a hablar. ¿Está bien, Otto? Buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos bien. Desde Guatemala, sí. ¿Cómo puede incidir la sociedad civil en la cumbre mundial? Creo que dando aportes que realmente sean valorados desde la perspectiva de las necesidades de las personas con discapacidad. Henry Murillo hablaba de revisar los presupuestos y es que se debe revisar los presupuestos desde los estados, pero no solo los presupuestos que van dirigidos a las instituciones que tienen que ver con el tema de discapacidad, como los consejos nacionales de discapacidad, la secretaría, los ministerios, sino que estos presupuestos sean transversales en todas las instituciones públicas para que el beneficio sea directo. Y por último, hacer un llamado a la cooperación internacional para que los beneficios de estas sean dirigidos directamente a las organizaciones de personas con discapacidad para fortalecer institucionalmente a estas organizaciones, ya que muchas veces llega estos presupuestos o estos apoyos de la cooperación internacional a organizaciones y ya nos llegan a nosotros de manera indirecta y muchas veces condicionado. Gracias.
Okay, thank you so much. Otto was talking about the budget is very important. Gracias, Otto. Es importante de presupuestos que sean muy bien dirigidos y es importante revisarlos. Los presupuestos que van directamente a las organizaciones, especialmente en Latinoamérica, las donaciones van directamente a las organizaciones para las personas con discapacidades y no a las instituciones. Muchísimas gracias por su contribución, Otto. Vamos a ver una respuesta para esto es una respuesta para nuestra primera pregunta. Vamos a responder a la segunda pregunta. Si no quieren hacerlo aquí, pueden hacer su pregunta por email, por correo electrónico. La pregunta siguiente es: ¿cuál es el mensaje clave que la sociedad civil debería enviar a la cumbre global? ¿Cuál es el mensaje principal que deberíamos enviar a la cumbre? Rosario, habla Greta. Nosotros tenemos en la pregunta, tenemos también un comentario que tiene que ver con con la segunda pregunta de Lisa Han. Y pone aquí: yo creo que el resultado del trabajo del foro de sociedad civil debería ser resultado de la conferencia entera, también mencionando las brechas que pensamos que la conferencia no va a mencionar, y también el plano es tener un documento para el foro de sociedad que sea presentado en la cumbre principal, y también que se aboga activamente para que se les da un espacio hasta que se les da un programa oficial. Muchísimas gracias, Greta, por leer esas respuestas, y no sé si hay otra respuesta o a lo mejor solamente para invitarles para dar sus respuestas al correo electrónico o escribirlo en el cuadro de preguntas y respuestas, y también que rellenen el cuestionario en los enlaces. Bueno, yo creo que hemos tenido un webinario muy productivo. Tenemos ahora mucha información, y este es el primer webinario informativo. Vamos a tener muchos webinarios después de esto. Nosotros vamos a publicar esto am, en las cartas informativas que enviamos, y a lo mejor se pueden suscribir, pero también vamos a enviar diferentes correos electrónicos, y también vamos a utilizar los grupos de WhatsApp y todos los canales que tenemos, porque vamos a explorar también la cumbre regional que Greta ha mencionado, y también otro webinario que tiene que ver con las personas con discapacidad. Hemos decidido tener este primer webinario en diferentes idiomas para que la información pueda ser accesible a todos en diferentes regiones, y también para recordarles que pueden enviar un correo electrónico cuando quiera que quieren. Greta, no sé si tú quieres añadir algo más antes de terminar. Muchísimas gracias, Rosario, por darme la oportunidad de decir unas palabras. Yo quería agradecer a todos por su participación. Hay también unas 15 preguntas en el chat. Yo he respondido otras 15, y quiero agradecerles porque casi todos
han hecho una o más preguntas y eso está fenomenal. Vamos a extraer todas las preguntas y vamos a enviarles respuestas a sus preguntas. Muchos de ustedes también han compartido sus prioridades y cuáles deberían ser sus prioridades para el foro, y también se han expresado un interés en tener las vistas sobre diferentes grupos incluidas en GDS, y a mí me encantaría reiterar que aunque no hemos tenido el tiempo de leer todas las preguntas, vamos a responderlas y apreciamos mucho este nivel de participación en este webinario. Vamos a postear más información en el webinario, en los webinarios que van seguidos. Yo creo que vamos a pensar también sobre organizar la sesión segunda informativa hasta final de otoño, antes del comienzo de 2025. Otra vez, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias, Rosario, por ser una moderadora tan excelente, y muchísimas gracias a todos los panelistas. Rosario, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Greta. Me encanta decir que hemos tenido más de 200 personas, y cuando hemos tenido en comienzo 176 participantes, ahora les tenemos más, y vamos a intentar organizar otro webinario informativo, y también vamos a tener varios idiomas, pero cuando hablaremos de Latinoamérica vamos a tener español y inglés, pero también a lo mejor organicemos otra sesión informativa con varias lenguas. Muchísimas gracias a proveedores de servicios, a los intérpretes de señas, a los intérpretes de lenguas, a los subtítulos. Muchísimas gracias a Alessandra por el apoyo técnico, por el equipo, al equipo logístico, a Greta y a todo el equipo de comunicación. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a vernos muy en breve. Muchas gracias y hasta luego.